pero eso en todo caso sería un tema de culpa. Por eso es que recala en el dolo eventual, ¿no? Porque ya no le alcanza para el dolo directo y tampoco ha aprobado el tema del dolo eventual, la representación, ¿no? Porque como le digo, hasta la saciedad, o sea, al señor Solís ya le llegaba el expediente para el pago. También hemos visto que había otro funcionario, ¿no? El de la sugerencia, que también hacía el control, ¿no? Y entonces todos esos pagos, o sea, y ya creo que está solucionado el tema de por qué el cheque, porque no había otra forma. Si me permite nomás, justamente, mire, este es un caso, ya está resuelto, el expediente 78-2011-24, que se resolvió por la primera sala penal de apelaciones del sistema anticorrupción de Lima, y no llegó a casación porque la fiscalía no planteó casación. Y en este caso, señor juez, estaba involucrado, entre otras personas, justamente la gerente, ¿no es cierto?, de tesorería, conjuntamente con otros gerentes y la asesora legal. En resumen de este caso, señor juez, en este caso, estos funcionarios se hicieron un pago por bonificaciones extraordinarias. Entonces decían que ellos eran cómplices con el gerente general por haber hecho el tema, pese a que la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, tal de que siempre son las mismas, prohíben cualquier tipo de bonificación, aumentos. Pero en este caso, señor juez, ¿qué era lo que se discutió y que fue el motivo de la absolución de estas personas? La sala concluyó que a estas personas, por eso le digo, no se les podía hacer una imputación objetiva de la complicidad, porque eran del delito de peculado, porque ellos no habían tomado la decisión de hacer ese pago. Me explico. En este procedimiento se pidió un acuerdo de consejo, ¿no es cierto?, que era el dueño de las acciones de la empresa municipal de mercado, donde aprobó una suma de dinero, entre otros $500,000 para pago de personal propio de tercero. Entonces, cuando eso regresa a EMSA, regresa al directorio de EMSA dice, bueno, viene aprobado, pase a la gerencia general, el gerente general lo deriva justamente a la señora Muro, que era la gerente de administración y tesorería, porque ella tenía los dos. Y ella lo que hace es un informe, y ahí le digo, por eso calza ella hace un informe de cómo debía de pagarse ese $500,000 a la lista de personas, funcionarios propios de la entidad, ¿no es cierto?, que iban a participar en la construcción del mercado de Santa Anita como unidad ejecutora. Entonces, por eso le digo, ahí estaba su imputación. Ella vio la forma, ¿no es cierto?, de cómo hacer ese pago. Y la forma que encontró fue la de el pago de gratificaciones extraordinarias. Porque por un tema técnico justamente decía, eso era la única forma que se podía cargar, que se podía... Entonces, ¿qué quiero llegar con este caso? Que usted mismo ve, porque independiente que la Suprema no lo diga, lo que resuelven los jueces es jurisprudencia, siempre que esté firme. Este caso es idéntico, en el sentido de que aquí había que solucionar la forma de cómo pagarle, ¿no es cierto? No cómo pagar, cómo transferir ese dinero proveniente de la exigencia del convenio. Y esa forma que se encontró, permitida por la ley, era el cheque. Entonces, no puede trasladarse una imputación objetiva al señor Solís como cómplice, porque él ha cumplido con su función, con lo que ya venía establecido, no solamente en el convenio, aprobado por acuerdo del Consejo, casi parecido a esto, ¿no es cierto?, y luego con todas las aprobaciones y las autorizaciones correspondientes para el pago. Porque como le vuelvo a repetir y usted vio en su ROF, una de sus funciones era el pago. Finalmente, para ir terminando, señor juez, y ya no aburrirlo más, el momento del aporte. En la casación 102-2016, ¿no?, se ha establecido que la participación en el delito sea primaria o secundaria, ¿no?, siempre es dolosa y se limita en el iter criminis durante los actos preparatorios, los que debe verificarse en el caso concreto. Se lo cito porque independientemente de que sea de la cajera o no, o sea, es la forma como analizar lo que establece la Corte Suprema. Y señor juez, usted puede ver, y creo que ya está claro, el señor Solís, su participación no se da en los actos preparatorios conforme está postulado, ¿no es cierto? Él ya llega
y así también lo hacen en la última fase, en la ejecución, lo dice el mismo Ministerio Público. Él no tiene nada que ver en los actos preparatorios. Entonces, por lo tanto, por eso yo le dije, y guardando consonancia con el alegato de apertura, lo que no hay prueba de que él haya participado en estos actos preparatorios dando un aporte en este caso. Por lo tanto, su conducta no puede ser imputada, o lo que no se le puede imputar de manera objetiva, ¿no? Con un tema de dolo, ni siquiera eventual, en la realización de este ilícito, ¿no? Un tema que quiero tocar... Antes, dígame. El punto anterior. Dígame. ¿Cuál es el sustento dogmático de la imposibilidad del cómplice que no sea en un acto de actos preparatorios? ¿Acaso no hay delitos donde los cómplices aparecen en la ejecución del delito? Pero que por eso le digo, señor juez, lo que pasa es que la Corte Suprema, por eso dice que ahí se tiene que analizar, es que si se da en la parte preparatoria, es cómplice primario, claro, porque su aporte era necesario. Por eso, es que no, yo no estoy... Si se da en la parte ejecutiva, por eso le digo, si se da en la parte ejecutiva, en todo caso, dice, y analizando el tema del dolo, ¿no es cierto?, sería un cómplice secundario. Si es en la parte ejecutiva, y ese es el sustento dogmático. Pero si nosotros nos remitimos al 25, el 25 no nos dice en qué momento. No. Simplemente dice que, en principio, si la participación es necesaria para la realización del delito, es primario. Así es. Y si de cualquier otra forma haya participado para la realización del delito, es secundario. Así es. ¿En qué momento hace la distinción la norma penal? El momento de la participación en el intercrimen. Es que estamos recurriendo a la jurisprudencia, señor juez. Eso es lo que dice la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia también se equivoca. No. Entonces, si usted me trae una jurisprudencia que se sustente en el... Pero, señor juez, sí, y ojo, que los jueces estamos habilitados para apartarnos de la jurisprudencia. Lógicamente. Si encontramos una fundamentación distinta. Es que, lógicamente, señor juez, entonces, es que esa es su función de abogados, pues traerle la solución. Pero es que yo le estoy trayendo la solución. Inclusive, señor juez, la doctrina sostiene, por ejemplo, para el caso del delito de peculado, ¿no es cierto?, una parte sostiene que si el aporte se da, mejor dicho, que la consumación del delito de peculado, sostiene, ni siquiera se daría cuando es peculado por apropiación de tercero, cuando efectivamente ya se le entrega el bien o el dinero al tercero. Es más, se consuma, según esta parte de la doctrina, en el momento, ¿no es cierto?, que el funcionario titular de la administración de los fondos dispone ya de ellos. Y por eso esta parte de la doctrina todavía sostiene que ahí, ni siquiera ya en esa fase previa, podría hablarse de una complicidad, porque el delito ya estaba consumado, ¿no? O sea, como le digo, yo le trato, efectivamente, yo sé lo que dice el artículo 25, y por eso es que yo le traigo lo que dice la jurisprudencia, ¿no es cierto?, para tratar de dar una solución, que lógicamente quedó en usted como juzgador al momento de resolver si acepta o no también lo que dice la jurisprudencia, o se aparta y considera simplemente que no importa el momento del aporte, la cuestión es que sea un aporte, pero eso es una decisión que usted va a tomar. Yo solamente le estoy trayendo fundamento jurídico, no sé, jurisprudencial, de cómo se han resuelto ciertos casos para que sea tomado en cuenta. Eso es lo que le traigo, ¿no? Continúe. Sin entrar al tema, señor, sin aceptar un tema de la responsabilidad penal, pero como es parte de, por eso hay que alegar el tema de la determinación de la pena. La actual redacción del artículo 46 no incluye circunstancias de individualización de la pena, la naturaleza de la acción, la importancia de los deberes infringidos o la extensión del daño causado. ¿Por qué eso lo digo? Porque esos han sido parámetros tomados en la acusación para pedir el tema de la pena de 5 años de pena privativa de libertad. En derecho penal, sin entrar tanto a vuelta, se aplican las normas más favorables al procesado, ¿no? En este caso, la actual redacción del artículo 46. Ahí actualmente, pues, se ve la determinación de la individualización de la pena, la vemos por circunstancias agravantes y atenuantes, ¿no? El Ministerio Público, y usted va a leer la acusación y lo ha repetido al momento de sus alegatos,
sostiene que hay una circunstancia de atenuación, que es la carencia de antecedentes, ¿no? Lo dijo expresamente. Ahora, la única agravante que el Ministerio Público postula, justamente para pedir los 5 años dentro del segundo tercio, es la pluralidad de agentes. Eso es lo que está escrito y lo que requirió. Ahora, señor juez, pero en la pluralidad de agentes, ¿no es cierto?, la Fiscalía no ha determinado cómo debe entenderse. A ver, señor juez, la pluralidad de agentes, si usted, revisando la doctrina, también la jurisprudencia, la pluralidad de agentes está sobre todo, se considera como un agravante en esencia. ¿Por qué? Porque la pluralidad de agentes a lo que lleva es a la debilitación de la resistencia de la víctima, ¿no es cierto? Digamos, un robo agravado, vienen, me asaltan 5, estoy imposibilitado de resistir frente a ese robo. Ahí hay una pluralidad de agentes. Ahora, en este caso en particular, ¿cómo? No, por eso le digo, la Fiscalía no se ha determinado en qué consiste esta pluralidad de agentes. O sea, para la Fiscalía, por el solo hecho de que está el señor Salvador Castañeda, pasó el señor Solí, la señora Huanca, el señor Palza y el señor Pasco, ahí viene determinada la pluralidad de gente. Pero nosotros nos preguntamos cómo se da esa pluralidad de gente. Todos actuaron concertadamente de una sola forma, dirigidos hacia un fin en el cual previamente se habían puesto de acuerdo en teoría para lograr este delito. Nosotros queremos que, por lo menos en el juzgamiento, eso no ha sido demostrado, ¿no?, como para poder sostener la pluralidad de gente. Y además hay un tema que debe ser tenido en cuenta. Claro, y lógicamente también usted está en su facultad de apartarse. Es el tema del fundamento 11 del acuerdo plenario 2-2010-116. En ese acuerdo plenario, con relación específicamente a la pluralidad de agentes, señor magistrado, la Suprema estableció que cuando las circunstancias agravantes concurrentes aluden a un mismo factor, y ellas, repito, respecto a la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, en el sentido de que cuando las circunstancias agravantes concurrentes aluden a un mismo factor, ellas son incompatibles y deben excluirse en función de su especialidad. ¿Qué pasa, señor magistrado? Y esto lo hace la Corte Suprema para evitar un tema de nevis in idem. Usted revise este acuerdo plenario, a ver, lo dice. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso en particular, la pluralidad de agentes es necesaria. No solamente por la participación del señor Solís, sino que vamos a hablar solamente de autor, ¿no es cierto? Acá se está imputando peculado por apropiación de tercero. Es decir, necesito el autor y el tercero que se apropió del bien. Ya ahí nomás, ya tengo 2, pluralidad, o sea, ya no es 1, hay pluralidad. Por lo tanto, esta circunstancia agravante ya no puede ser tomada nuevamente, ¿no es cierto?, para el tema de la determinación de la pena, porque estaríamos vulnerando el nevis in idem conforme, ¿no es cierto?, se estableció en ese acuerdo plenario. Entonces, señor, nosotros consideramos que en este caso solamente hay, a este momento, para la defensa, la circunstancia atenuante de la carencia de antecedentes penales. Entonces, en ese sentido, en todo caso, la pena debería de determinarse dentro del primer tercio, teniendo presente que la pena mínima de la redacción de ese tipo penal vigente era de 2 años, ¿no? Entonces sería el primer tercio hasta los 4 años, si no me equivoco, de 2 a 4. Ahí considera la defensa, de encontrarse alguna responsabilidad, debería de individualizarse la pena. Ahora, para terminar, señor, la reparación civil también, y es un tema que usted siempre ha cuestionado. Primero, la Procuraduría, hemos escuchado, pretende el pago de $500,000 de soles. $500,000 de soles de manera solidaria. 360.000 por daño patrimonial y 140.000 por daño extrapatrimonial. Nosotros consideramos, señor magistrado, que la Procuraduría no ha cumplido primero con el aporte que tiene que realizar el actor civil en un juzgamiento para acreditar el tema del daño. No se trata de que se apoye única y exclusivamente en la prueba que trae el Ministerio Público. El actor civil también tiene que acreditar y dar a usted bases objetivas para poder determinar ese daño. Ahora, 360.000 dice, vamos a disgregarlo. Primero, voy a empezar por el artículo 93, ¿no es cierto?, nos dice cómo se determina, ¿no es cierto?, si la restitución del bien y, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización por daños y perjuicios. Esa fórmula no la ha traído
la Procuraduría acá. Además, de los 500.000, dice 140.000 por daño extrapatrimonial. ¿Cómo ha llegado a esa determinación de 140.000 por daño extrapatrimonial? Yo no encuentro ningún sustento. Solamente se limita a decir que la gente viene a ver las audiencias y es el sentir de la población, pero esos no son parámetros objetivos para que usted pueda medir un daño extrapatrimonial cuantificado en 140.000 soles, ¿no? Por lo tanto, considera la defensa que ese daño, en el caso de que usted estableciese, no podría ser de recibo para fijarlo. Porque, como le digo, ha sido de cargo de la Procuraduría y no ha logrado probar ese daño extrapatrimonial. Y ahora, los 360.000 de daño patrimonial. ¿Cómo pretende la Procuraduría que ella se sustenta en lo que dice el informe pericial? Pero ahí hay una tingencia, señor magistrado. El informe pericial no ha concluido en ninguna parte la existencia de un daño. Eso que quede claro, no ha dicho se ha perjudicado el Estado en 300. Lo que ha dicho hizo unos análisis y unas conclusiones de qué cargos había tenido esa cuenta del segundo fondo. Cargo a tal, cargo, y entre unos, cargo al señor Pasco La Madrid por 360.000 soles. En ninguna parte ese informe pericial dice que esos 360.000 soles son un daño. Y ahora, y si quisiéramos asumir que son un daño, digamos, que son un daño, ¿cómo el señor Solís puede responder de manera solidaria de esos 360.000 si a él solo se le imputa, ¿no es cierto?, haber colaborado en la apropiación de 90.000 soles? O sea, es desproporcionada esa petición sobre de forma solidaria, ¿no es cierto? Porque para que él responda de forma solidaria, él tendría que haber estado en los 360.000 soles. Y a él solo, concretamente, se le ha imputado 90.000 soles. Entonces, nosotros tampoco consideramos, primero, que no está aprobado el daño patrimonial por parte de la Procuraduría, y segundo, que no existe la relación de solidaridad que debe darse con los 360.000 soles, por lo que también esta defensa solicita que no sea de recibo esa pretensión de pago de la Procuraduría. Entonces, señor magistrado, por todas estas fundamentaciones y considerando, pues, como le repito, de que en este caso no hay prueba de que mi patrocinado actuó con dolo directo o con dolo eventual en la realización de su función, y que la función que él realizó era la que le exigía su reglamento de organización y funciones, lo que es que la defensa solicita se le absuelva al señor Carlos Antonio Solís Gayoso del cargo de cómplice del delito de peculado por apropiación de tercero en agravio del Estado. Muchas gracias, señor abogado. Se ha concluido entonces el alegato del acusado Oscar Solís Gayoso. Bien, son las 1:30, vamos a... ¿Quiere exponer el día de hoy o el siguiente? No tengo ningún inconveniente, señor juez, después del refrigerio. Bien, lo que pasa es que a las 3 de la tarde tengo otra diligencia en el penal. Ya, entonces se me va a cruzar la audiencia. Vamos a reprogramar Señor magistrado, si me permite, antes que usted cierre la sesión del día de hoy, yo quisiera manifestarle una preocupación que acaba de generarme, señor juez. Es el siguiente, y se lo manifiesto con un único solo propósito. Finalmente, como operadores jurídicos, lo que queremos al final de este proceso penal es que el proceso no se genere ningún vicio procesal insubsanable que genere la nulidad del proceso, que es lo que finalmente queremos. Pero yo estoy viendo y observando, señor magistrado, y entiendo yo que en su facultad de juez y finalmente conocer la verdad forense de los hechos, no veo otra intención en donde se está haciendo referencia, señor magistrado, y entiendo yo por un tema de reflexión, de que los referidos cheques son utilizados, al parecer, para llevarse a cabo pagos. Y como el señor Pasco La Madrid no es un acreedor, se genera ahí una reflexión respecto al magistrado, que es mi preocupación. Mi preocupación por lo siguiente, señor juez, porque desde la perspectiva de la defensa, ello ya es una valoración de los hechos y una valoración de la prueba. Puedo estar equivocado, pero mi obligación y mi deber es hacérselo manifiesto. Claro, pero ya eso lo hace saber en su oportunidad. Cuando le toque su alegato, lo hace saber. No. Acá lo que estamos partiendo son de los hechos imputados. Materia de la probanza es los hechos imputados. Si el Ministerio Público dice hoy han pagado a Pasco La Madrid, es un hecho imputado.
Y eso es lo que se trata de averiguar. ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Es legal o es ilegal? ¿Constituye delito? ¿Constituye apropiación? ¿Quién tenía la facultad? Eso es lo que se pretende obtener, ¿no? Así que pues yo me doy la molestia o el atrevimiento, mejor dicho, de preguntar a los abogados, porque yo tengo puntos que quiero que se me aclaren. Entonces, el juicio de valor, obviamente, la valoración de las pruebas viene en la sentencia, redactada en la sentencia además. Entonces, si obviamente yo concluyo cosa distinta de lo que hayan alegado los abogados, entonces yo creo que por ese lado pierda cuidado, que usted cuando le toque su alegato ha de saber lo que le corresponde. En atención a ellos, claro, por eso entonces, va a tener su oportunidad en su momento, si la defensa considera pertinente, habrá en su momento hacer la observación respecto de ello. Claro, cosa muy distinta que me diga esté adelantando opinión, y si adelanta opinión en juicio, esa es una causal de recusación. Así que ahí usted tiene que tener cuidado lo que usted manifiesta, porque todo tiene que resolverse en audiencia además. Bien, ¿alguna otra observación? Entonces culminamos la presente sesión, siendo la 1:40 para su continuación el día viernes 16 a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Doctor, el viernes 16, ¿cuál va a ser el programa? ¿Cuántos abogados van a...? Mire, como el día de hoy, tengo... no es mi intención recortarlos y determinarlos en un determinado tiempo, porque obviamente que el caso ha sido bastante lato y ha habido bastante actuación probatoria. Entonces, si es que un abogado se tome hasta de 3 a 4:45, no voy a tener inconveniente, pero llegada la hora determinada sí voy a tener que cortar. Cosa muy distinta, si el abogado se toma 10 minutos, le corresponderá al otro abogado. Entonces, en la medida que lleguemos al tiempo de las 4:45 o 5 de la tarde, ya veremos hasta qué acusado, o perdón, hasta qué abogado le va a corresponder su alegato. Bien, entonces a las 3 de la tarde del día 16. Muchas gracias. Sí, viernes 16 a las 3 de la tarde. Sí, muchas gracias.